Hace un par de días me llegaron unos consultantes que coincidían en algo, manifestaban la sensación de ser incorrectos socialmente. Es como muy curioso que en una semana lleguen consultantes que comparten la misma sensación y entonces pensé, bueno, ¿por qué no hablamos de la sensación de no encajar, de ser incorrecto socialmente? De no encajar, de pensar constante que los otros hacen, dicen, piensan y hasta se visten y peinan de mejor manera que uno. Es una constante comparación y es una sensación generalizada. Entonces, bueno, vamos a hablar de no sentirse adecuado socialmente. Verlos a ellos me hizo recordar que en mi adolescencia yo vivía pensando que debía de ser siempre mejor, que no debería de ser como era en ese momento. No me aceptaba, intentaba convertirme en alguien más porque no me sentía contenta con quien verdaderamente era. O sea, no encontraba mi ser en el mundo. Estaba en constante conflicto pensando que debía ser diferente. Y en esta etapa de nuestra vida suele ser muy común que pensemos eso y sintamos, obviamente, que estamos en una constante búsqueda de la construcción de las bases de lo que será la personalidad de adultos, de nuestra vida adulta. Sin embargo, conforme vamos creciendo y vamos hallándonos y vamos hallando nuestro ser en el mundo, pues esto tendría que desaparecer. Pero ¿qué pasa cuando un adulto, que cuando ya alguien ya pasó la adolescencia, no encuentra un modo de existencia y la realidad es que no se va adaptando en este proceso natural de adaptarse poco a poco a los deseos y necesidades, ni siquiera los localiza en él mismo y entonces piensa que si no los localiza en él mismo, pues que la sociedad espera algo diferente de esa persona. Y aquí es cuando podemos sentirnos socialmente incorrectos o inadaptados o sentir que que no encajamos con nuestro entorno, ni siquiera con nuestra familia. Yo recuerdo en aquella época tener esta sensación de estar con mi familia, pero como de no ser parte. Cuando esto se prolonga, cuando termina la adolescencia y cuando tú ya eres un adulto que no se siente parte de su entorno, podemos sospechar de dos cosas. La primera es una desconexión total de quién eres y la segunda, yo te pediría que pensaras si hay algo como de tristeza que puede tender a depresión. De la que voy a hablar, de la sensación de estar inadaptado, es de la primera. Bueno, lamentablemente no para todos termina esta etapa, ¿no? Es lo que les estaba diciendo, cuando ya crecemos y somos grandes y seguimos con esto, bueno, ojo. Si tú ya eres un adulto que mantiene esta sensación, ese constante pensamiento de que tal y como eres no eres adecuado, entonces estás viviendo algo que no corresponde y te invito a que termines de ver este video. Cuando te comparas con los demás, comienzas a convertirte en alguien que definitivamente no eres. ¿Por qué? Porque lo que haces es intentar complacer a todos todo el tiempo. Y entonces imitas actitudes y frases, incluso movimientos para ver si los otros te aceptan o te integran a su círculo. ¿Por qué pasa esto? De niños utilizamos este mecanismo porque es normal que un niño busque constantemente la aprobación de mamá y de papá o en general de sus cuidadores. Imitamos, todo el tiempo estamos imitando. Y cuando un niño no obtiene una respuesta positiva de sus cuidadores, sea porque están muy ocupados o porque simplemente no saben ser de otro modo, el niño interpreta que es él quien está mal, quien es inadecuado y comienza a hacer toda una serie de parafernalias en búsqueda de una mirada externa de reconocimiento, de la mirada de aquellos seres, de sus cuidadores que deberían amarlo y atenderlo incondicionalmente, pero que en ese momento no están disponibles para nada. En otros casos, el niño deja de intentar buscar esa mirada externa y se convierte en tímido o se vuelca totalmente hacia sí mismo, vuelca toda su energía en observar sus pensamientos y sus emociones y los protege de tal manera que se aísla con tal de no tener ni conflicto, pero tampoco tener el rechazo. Y cuando crece sigue teniendo esa sensación y normalmente comienza a hacer búsquedas externas de esas miradas que lo aceptan o lo reconozcan o de plano se vuelve tímido, se vuelve hacia adentro y no conversa con nadie. Y se vuelven personas totalmente ensimismadas, que no comparten y que no se saben relacionar con los otros. Y seamos honestos, muchos de nosotros hemos tenido historias de desatención, de desamor, de no sentirnos reconocidos, incluso esa sensación de rechazo por no ser lo que pensábamos que los demás esperaban de nosotros. Cuando esto pasa, comenzamos a creernos el cuento del ego, el que nos habla de ser totalmente incorrectos, de no ser adecuados,
Y la paradoja es que entre menos somos nosotros mismos, más nos rechazan, menos encajamos y más inadecuados nos sentimos. Y es una bola de nieve y es un cuento de nunca acabar. Y esto se convierte obviamente en un ciclo vicioso del que solo sale el que tenga la capacidad de dejar de buscar afuera el reconocimiento que solo puede darse de sí mismo. A este tipo de personas las llamamos personas inseguras. Las personas inseguras se caracterizan por lo siguiente. Les voy a dar como un listado en general de cómo podríamos darnos cuenta de si tenemos una personalidad insegura. Preocupación por la opinión de los demás excesiva. Todo el tiempo estoy pensando en lo que los demás piensan de mí. Por lo tanto, son personas que no improvisan, es decir, necesitan controlar todo, no se salen de su itinerario, necesitan estructurar todo el tiempo y que alguien los saque de su itinerario los incomoda muchísimo. Por ejemplo, vamos a planear un viaje en amigos y son esas personas que ya llevan todo el script y si alguien no respeta ese script, pues se sacan de onda y se desquician porque no saben improvisar. No son personas auténticas, es decir, no muestran sus estados emocionales porque creen que los demás esperan de ellos otras reacciones y entonces todo el tiempo están siendo políticamente correctos en todas las situaciones. Otra característica es que son sumamente celosos, intentan controlar al otro, le revisan el celular, le escriben, le hablan a cada rato para asegurarse de que el otro esté disponible. Recordemos que son personas que tuvieron una historia de desatención y que obviamente su inconsciente no cae en la cuenta de que ya no necesita estar pidiendo la atención externa de sus cuidadores o de sus seres amados. Entonces son personas que se vuelven celosas y que quieren que su pareja todo el tiempo los esté viendo, los esté reconociendo, les esté dando esa mirada externa que ellos mismos no pueden darse. Se comparan con todo mundo. Hay quienes lo hacen solo con monólogo interno y quienes lo verbalizan. Y a veces lo verbalizan en el sentido de la crítica, por decir, si yo me comparo todo el tiempo físicamente con alguien, todo el tiempo me estoy fijando en que si esa está más flaca, más alta, más bonita, más fea, si se viste mejor, si se viste peor, y puedo verbalizarlo o no, pero todo el tiempo está la comparación. Por lo tanto, estas personas tampoco soportan las críticas, las toman demasiado mal, les caen muy mal porque obviamente lo verbalicen o no, se sienten inseguras y entonces, pues si alguien me da una opinión, aunque sea una opinión constructiva, no la voy a tomar así, me voy a sentir atacado porque no confío en mí mismo. Son personas, por ejemplo, que suelen ponerle apodos a todo mundo o criticar a todo mundo severamente y burlarse de los demás. Vuelvo a repetir que lo verbalicen o no. Si ya lo creas en tu mente, entonces ojo porque estas características hablan de tu inseguridad. También son esas personas que se preocupan por lo que los demás están pensando de ellos. Estará pensando de mí tal y empiezan a maquiavelar y empiezan a hacerse cuentos en la cabeza de lo que el otro estará pensando o no de sí mismo, ¿no? Porque están pendientes de caerle bien o de gustarle al otro. Temen también, por ejemplo, emitir opiniones porque no confían en que lo que digan o su opinión es totalmente valiosa. Y entonces tenemos al chico tímido de la universidad que es muy inteligente pero que nunca opina porque pues, le da pena ser incorrecto, no tener razón. Acuérdense que son controladores. También son personas que admiran a los demás por atreverse a hacer lo que ellos mismos no hacen o bien los juzgan severamente porque ellos no se permiten hacer lo que el otro está haciendo y lo que el otro sí se permite hacer y él no. Es decir, están en la polaridad, o añoran ser otro o juzgan severamente que el otro se atreva a hacer lo que ellos no se atreven. Son personas que no saben comunicarse, tienen pavor a equivocarse y por eso no se atreven. Es decir, son personas que están detenidas por muchos miedos. Quieren que todos estén contentos con lo que dicen y hacen, por tanto, son sujetos complacientes que no saben decir que no. Tienen una pésima, una relación con el no pésima, tienen dificultad, incluso llegan a sentirse culpables cuando logran decirle que no o ponerle límite a alguien. Debemos entender que el sentimiento de inseguridad es una característica de las personas emocionalmente inmaduras, es la mala noticia. Este sujeto, como ya hemos visto, vivió experiencias de desconfianza en su niñez y su estructura tiene una base tiene de base el no reconocimiento y el no autorreconocimiento que habrá que atender. Hay que darse cuenta de que es de uno mismo y que hay que atender. Y como adulto debemos entender que no podemos ser complacientes con todo el mundo, tampoco de niños, evidentemente, pero no nos lo enseñan, que la evolución emocional tiene que ver con lo siguiente. Por un lado, con crecer el autoestima, básico. Siempre les voy a hablar de amor propio y de autoestima.
Y por otro, con desarrollar habilidades comunicativas tanto internas como externas. Mi diálogo interno se va a reflejar en el diálogo externo. Lo que yo me digo hacia adentro, la descalificación que yo me doy es la descalificación que yo doy hacia afuera. Cuando alguien llega a consulta, se hace una revisión del ambiente emocional de la niñez para poder entender el origen, ya que no podemos atender una planta solo por sus hojas. Se tiene que remover la tierra y reacomodar de raíz de ser necesario, por eso revisamos cuál fue el lenguaje en la familia, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata es de tomar conciencia para decidir qué se quiere hacer con esta información sembrada en mí, en qué tierra estoy sembrado. ¿En qué tierra crecí? ¿Cuál fue el terreno fértil en el que crecí? Entonces me doy cuenta que en vez de quedarme atrapado en esta sensación de inseguridad y de no encajar, pues puedo cambiarlo, tengo el poder de modificar las cosas que me molestan, que no permiten mi desarrollo y que detienen mis capacidades y mis dones. Cuando consigues hacer consciente los programas que traes de tu clan, de tu familia, de tu tierra fértil que te impiden ser libre emocionalmente, pues lo que pasa es que lo trasciendes. Lo que buscamos es la trascendencia. Y entonces te das cuenta de que estuviste devaluado por mucho tiempo y de que esto de estar devaluado no es una condena, de que sí lo puedes cambiar, no es una cruz con la que debes de cargar toda la vida. Esto no es tu estado normal, no naciste con un defecto ni con una mutación que te haga ser inseguro. Lo normal es que seamos libres, que fluyamos con la vida, que nos sintamos confiados y merecedores de existir, de expresarnos, de que nos amen y de reconocernos sin temor a ser rechazados o inadecuados y tampoco sintiéndonos que somos víctimas de las situaciones porque no logramos realizarnos como personas. Y bueno, cuando eres capaz de seguir con valentía y con amor el camino a tu yo profundo y te conectas con la esencia, pues lo que vas a descubrir es que tienes ahí muchísimas herramientas que has dejado ahí guardaditas en el sótano de la inconsciencia, que las guardaste cuando eras niño, que te protegiste de esta manera y que te contaron el cuento que no eres capaz, pero que bueno, ya es momento de cambiar actitudes y tu propio diálogo interno. Y por eso obviamente es fundamental la autoindagación o indagar en compañía de un experto para descubrir cuáles son esas herramientas con las que cuentas para desempolvarlas y llevarlas a la mano para afrontar todas aquellas situaciones o todos aquellos momentos en los que te sientes totalmente inseguro, porque solamente llevando tus herramientas, solamente así, sabiendo que cuentas con ellas, sabiendo que venían contigo, que son tuyas de paquete, podrás incrementar tu poder de afrontamiento y por lo tanto tus inseguridades y descubrir pues tu potencial. Y si quieres indagar y descubrir tus herramientas, puedes preguntar por el acompañamiento en línea. Recuerda que tengo acompañamiento en línea. ¿Y por qué te hago esta invitación? La verdad casi no hablo de las sesiones en línea, por eso porque cada uno tenemos una herramienta diferente, no aplica la misma herramienta para todos y no podría hablar de todas las herramientas con las que humanamente contamos en un video porque pues cada persona tiene una diferente, pero si necesitas información de las sesiones en línea te dejo los datos aquí abajito, por aquí, para que puedas agendar tu cita. Y bueno, yo me despido. Espero que estés muy bien, espero que este video te haya dado un poco de luz de si eres o no una persona insegura, y qué se puede hacer para detectarlo y sobre todo que sepas que cuentas con herramientas internas que podemos descubrir en conjunto. No olvides darle like, suscríbete al canal y activa la notificación, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nada, ya pasamos los 100 suscriptores y estoy muy contenta por eso, se los agradezco muchísimo. No dejen de compartir, que me hacen la vida y nos vemos en 8 días con otro video. Chao. La recomendación de la semana es una frase muy bonita que me dijeron y quiero compartir con ustedes. Olvídate de cazar mariposas y pon bonito tu jardín, así ellas vendrán solas a posarse en ti.